El sonido metálico de las joyas resonó en la habitación mientras Rana al-Masri intentó contener las lágrimas frente al espejo. El maquillaje impecable ocultaba su desesperación, pero sus ojos, dos lunas atrapadas en una tormenta, delataban la verdad. La obligaban a casarse con un hombre al que jamás habría elegido. Afuera, el palacio era un hervidero de actividad. Las damas de honor se movían como sombras. Los decoradores daban los últimos retoques a los detalles y se oía el nombre del jeque. Amir al-Rashid se repitió como una bendición y como una sentencia. Rana, un matrimonio como este es un honor. El jeque Amir puede cambiar el destino de nuestra familia. La fría voz de su padre resonó en su mente como un veredicto. Pero para ella no existía el honor, solo existía la prisión. ¿Crees que el amor puede nacer de un destino impuesto o solo existe cuando es una elección? Quiero saber tu opinión en los comentarios. El vestido blanco yacía sobre la cama, un océano de seda que parecía sofocarla incluso a distancia. Tocó la tela con la punta de los dedos y sintió el peso de cada promesa que no había hecho. El matrimonio no se trataba de amor, sino de poder, de negocios y acuerdos sellados, con copas de oro y miradas silenciosas. Fuera de la ventana, la vista de Doha al-Qadar brillaba como un espejismo moderno. Rascacielos de cristal reflejando el atardecer anaranjado sobre el desierto, helicópteros aterrizando en las azoteas, coches deportivos rugiendo por avenidas doradas. Un imperio de lujo, construido sobre silencios y deberes. Rana respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, y algo en su interior, una chispa que el miedo no podía extinguir, comenzó a clamar por libertad. Esa noche, ella sería la novia que desaparece. Horas más tarde, el salón principal estaba abarrotado. Ministros, empresarios e invitados de reinos vecinos esperaban con impaciencia el inicio de la ceremonia. El jeque Amir aún no había llegado. Se rumoreaba que venía en camino en un convoy de vehículos blindados. Pero cuando el maestro de ceremonias anunció el nombre de la novia, ella no se presentó. Farid al-Masri, el padre, se levantó furioso, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. «¿Dónde está mi hija?», gritó mientras los invitados murmuraban. Una de las criadas, pálida y temblorosa, respondió con una voz casi inaudible. Ella huyó, señor». El salón se convirtió en un torbellino de murmullos, y el nombre Rana se extendió como la pólvora. Algunos rieron con desdén. Otros susurraron que aquello suponía el fin de la reputación de la familia. Pero justo en ese momento, en las carreteras que atraviesan el desierto, un coche deportivo rojo rasgó la noche como un cometa. El viento despeinó el cabello de Rana, y el sonido del motor era su única compañía. Miró el anillo de compromiso, un diamante enorme, símbolo de una vida que nunca quiso, y lo arrojó por la ventana viendo cómo desaparecía entre las dunas. Cada kilómetro era un pedazo de miedo que quedaba atrás, una cadena que se rompía. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba escapar, hasta que salió el sol y el desierto la engulló. Pero el desierto es traicionero. Cuando el indicador de combustible parpadeó y el motor empezó a fallar, se dio cuenta de que la libertad puede ser un espejismo tan cruel como el amor impuesto. El coche se detuvo. El silencio se volvió ensordecedor. Sin señal, sin agua, solo el sonido del viento y el horizonte infinito de arena dorada. Rana salió del coche con su vestido de novia ahora manchado de polvo y cayó de rodillas. Sus lágrimas se mezclaron con la arena caliente y, por primera vez, sintió verdadero miedo. Pero incluso allí, perdida, había algo en su mirada, una llama que se negaba a apagarse. Ella alzó la vista al cielo, susurrando en árabe: «Oh Alá, si el destino existe, que me lo demuestre ahora». El viento respondió con un rugido lejano, y a lo lejos comenzaron a aparecer luces, faros que se aproximan entre las dunas, en una fila silenciosa y poderosa. El corazón de Rana se aceleró. ¿Podría ser su familia la que la persigue?
o el jeque que juró poseerla, buscando ahora venganza. Se puso de pie, temblando, con el vestido ondeando al viento del desierto. Cuando el primer coche negro se detuvo frente a ella, una puerta se abrió lentamente. Desde dentro, un hombre altoel, vestido con un traje oscuro y con ojos intensos, descendió con pasos firmes. La luz de los faros delineaba su silueta, imponente, misteriosa, peligrosa. Rana dio un paso atrás, y el hombre se detuvo frente a ella, quitándose tranquilamente las gafas de sol. —¿Estás perdido, Habibti? —preguntó con voz profunda y serena. Rana sintió que su corazón se detenía. Esa voz lo había oído en sus pesadillas. Ella aún no lo sabía, pero el hombre que estaba frente a ella era el propio jeque Amir al-Rashid, el hombre del que había huido. Y el desierto los había vuelto a unir. El viento rasgó el silencio del desierto, haciendo que el velo desgarrado de Rana ondeara como una bandera blanca de rendición. Parpadeó varias veces, intentando distinguir el rostro del hombre que se acercaba iluminado por los faros. La arena formaba remolinos, y el calor parecía ondular el aire entre ellos. —¿Estás solo aquí? —preguntó de nuevo, ahora con un tono más firme, mientras caminaba hacia ella. Rana vaciló, su corazón latía con fuerza descontrolada. El desconocido tenía una presencia magnética. Era el tipo de hombre que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Su traje oscuro contrastaba con la arena dorada, y el discreto brillo de un anillo de sello resplandecía bajo la luz de la luna. Tragó saliva con dificultad. —Mi coche se ha averiado. Yo solo necesito agua y un teléfono. El hombre la observó durante demasiado tiempo. Su mirada recorrió el rostro de ella con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si intentara recordar dónde la había visto antes. Pero Rana desvió la mirada, aferrándose con fuerza al velo, intentando ocultar su tensión. No debería estar aquí sola. El desierto no perdona a los imprudentes. No te pedí tu opinión. Sí, respondió ella con voz temblorosa pero firme. Uno de los guardias de seguridad que acompañaban al convoy se acercó, murmurando algo en árabe, pero el hombre levantó la mano, ordenando silencio. Rana sintió una punzada de orgullo y de miedo. Aquel hombre irradiaba autoridad, pero hablaba con una calma que resultaba desconcertante. Cuando él se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros, el aroma a madera la envolvió, y ella sintió una extraña familiaridad. —No intento asustarla —dijo—. Se acerca una tormenta de arena. Será mejor que salgamos de aquí. Antes de que pudiera responder, un rugido lejano confirmó sus palabras. El horizonte comenzó a elevarse como un muro dorado. La tormenta se acercaba, lenta pero inevitable. Hizo un gesto y los guardias de seguridad abrieron la puerta de uno de los coches negros. Rana vaciló. Mi instinto me dijo que corriera, pero la arena ya cortaba el aire y el viento le arrancaba el velo del rostro. Echó una última mirada al coche rojo atascado y, sin otra opción, entró. El interior del vehículo era lujoso. Asientos de cuero beige, aire acondicionado que encendía a la perfección y el relajante sonido de un motor silencioso. Ella se sentó aún en estado de shock mientras el hombre entraba a su lado y cerraba la puerta con calma. —¿Cómo te llamas? —preguntó girando ligeramente el rostro. Rana reflexionó un instante y mintió. —Sara —enarcó una ceja—. Sara, entonces. Repitió el nombre lentamente, como quien intenta recordar una pieza de un rompecabezas. El tren partió a través de las dunas, y el sonido del viento exterior se mezcló con los latidos del corazón de Rana. Ella observó al hombre en el reflejo de la ventana. Había algo en su forma de mantenerse tan sereno, en cómo el silencio a su alrededor se volvía casi sagrado. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedecieran. Pero había algo más, una melancolía oculta en sus ojos, como si guardara un secreto que el mundo jamás comprendería. Horas más tarde, ya a salvo, llegaron a un complejo turístico aislado en medio del desierto. Un refugio privado,
con arquitectura moderna, rodeado de palmeras y luces ámbar que se reflejan en las piscinas. Cuando Rana salió del coche, estaba sin aliento, no por la belleza del lugar, sino porque ese tipo de lujo estaba reservado únicamente para hombres muy ricos, muy poderoso. Y ella, con el velo rasgado y el vestido de novia manchado de arena, representaba un doloroso contraste. Venir dijo, necesitas descansar. Ella lo siguió con recelo. Dentro del complejo turístico, los empleados se inclinaban discretamente a su paso. Lo llamaban Su Alteza, y Rana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero antes de que pudiera atar cabos, el hombre se dio la vuelta al notar su mirada de confusión. «No te preocupes, aquí estás a salvo», cruzó los brazos. «¿Y por qué te importa? No me conoces». Se detuvo y se volvió hacia ella con una media sonrisa. «Quizás simplemente tengo la costumbre de proteger a quien quiera que el desierto decida poner en mi camino». Rana apartó la mirada. No sabía si quería darles las gracias o huir. Pero el desierto y el destino ya habían sellado el trato. Esa noche se bañó, se cambió de ropa y, sola en una habitación con vistas al oasis iluminado, contempló su reflejo en el espejo. Su rostro aún conservaba marcas de arena y lágrimas, pero había algo nuevo, libertad, aunque solo haya sido por un instante. Afuera, el hombre misterioso hablaba por teléfono. «Encontré a la novia fugitiva, pero ella aún no sabe quién soy». Su voz era profunda, contenida, casi culpable. «No la entregues a su padre». «Todavía no». Cuando colgó el teléfono, se quedó mirando por la ventana el desierto iluminado por la luna, y susurró para sí mismo, «Rana al-Masri, no tienes idea de lo que has despertado». En la habitación contigua, Rana se durmió plácidamente por primera vez, sin saber que el hombre que la había salvado era el mismo jeque del que había huido, y que al amanecer siguiente sus destinos se entrelazarían de una manera imposible de deshacer. El sol se elevó lentamente sobre las dunas, pintando el desierto con tonos dorados y ígneos. Rana se despertó con el lejano sonido de los pájaros y el suave aroma a jazmín que entraba por la ventana. Por un breve instante olvidó dónde estaba, pero al ver el lujoso techo blanco y las cortinas translúcidas ondeando, lo recordó todo: la huida, la tormenta y el hombre que la había salvado. Se incorporó en la cama. Las suaves sábanas contrastaban con el polvo que aún se aferraba a su cabello. Sobre el sillón había un vestido limpio doblado, zapatos nuevos y una bandeja humeante de café sobre la mesa. Todo estaba preparado con esmero y con una delicadeza que no esperaba de un desconocido. Rana miró a su alrededor con recelo. Nada en ese lugar tenía sentido. ¿Cómo sabía su talla y sus gustos? ¿Y por qué tanta hospitalidad hacia alguien a quien apenas conocía? Se puso de pie, se puso su nuevo atuendo, un vestido largo, sencillo pero refinado de seda beige, y salió al balcón. El paisaje que se extendía ante ella era impresionante. Piscinas con azulejos turquesa, hileras de palmeras y, a lo lejos, la interminable extensión dorada del desierto. Los coches negros aparcados a lo lejos reflejaban el sol, y unos guardias discretos observaban todo en silencio. Rana respiró hondo. La comodidad no importaba, seguía siendo una fugitiva. Y aquel lugar, por muy hermoso que fuera, era una prisión disfrazada. Cuando bajó las escaleras, el hombre ya la estaba esperando. Estaba sentado en un porche cubierto, tomando café. La luz del sol iluminó su rostro de perfil, revelando rasgos duros y perfectos, marcados por una mirada profunda y silenciosa. «¿Dormiste bien, Sara?», preguntó sin apartar la vista del horizonte. Dudó antes de responder. «Sí, y gracias por ayer». Él asintió, y una leve sonrisa curvó la comisura de sus labios. «Conduces bien, para alguien que claramente nunca ha conducido en un desierto». Rana lo miró, ofendida. «No soy un niño perdido. Simplemente necesitaba salir de donde estaba». «¿Y dónde sería eso?», preguntó con calma. Ella apartó la mirada. «No importa.
Sí, importa. Sí, respondió con una voz que no toleraba las mentiras. Porque el desierto guarda los secretos de quienes huyen, pero siempre devuelve lo que pertenece al destino. Esa frase seguía resonando en su mente. Rana sintió algo extraño, como si esas palabras tuvieran peso, como si el desconocido supiera más de lo que decía. Horas más tarde, paseaba sola por los jardines del complejo turístico. El sonido del agua de las fuentes y el suave calor del mediodía hacían que el tiempo pareciera ralentizarse. Pero por dentro había inquietud. Ya no podía quedarse allí. Sabía que su padre ya debería haber enviado a la mitad de los guardias de Kadar tras ella. Al doblar por un pasillo, oyó voces. Era él, el hombre que la había salvado, quien hablaba por teléfono en un tono bajo y tenso. Se acercó ocultándose tras una columna. ¿Alguna noticia de su padre?, dijo. Genial. No se lo digas. Todavía no. Quiero entender por qué se escapó. A Rana se le heló la sangre. Él lo sabía. Yo sabía quién era. Dio un paso atrás, con el corazón latiéndole desbocado. Tenía que salir de allí. Tuve que huir. Otra vez. Esperó hasta el anochecer. Los sirvientes preparaban la cena junto a la piscina y el sonido del viento amortiguaba sus pasos. Rana agarró una botella de agua y una bufanda y salió por una de las puertas laterales, siguiendo el sonido de los motores a lo lejos. Sabía que los coches estaban aparcados detrás de la colina. Si consiguiera atrapar uno, tal vez podría llegar a la ciudad antes del amanecer. Pero el destino, una vez más, no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Cuando llegó al garaje, el hombre ya la estaba esperando, apoyado en uno de los coches, con los brazos cruzados y el viento ondeando su abrigo tras él. ¿Vas a huir de nuevo, Sansara?, preguntó con una calma peligrosa. Se detuvo, jadeando. No tengo otra opción. Todo el mundo dice eso, hasta que descubren que siempre hay uno. Rana apretó los puños. No lo entiendes. No quiero ser moneda de cambio. Se acercó, con los ojos brillantes bajo la luz dorada del crepúsculo. Dime, ¿de quién huyes? Ella lo miró con ira y dolor. «¡De Sheikh Amir al-Rashid!», gritó. «Del hombre con el que me obligaron a casarme». Se hizo un pesado silencio. El viento cesó. Sus ojos se encontraron con los de ella durante un instante que pareció una eternidad. «Entiendo, eso es todo», dijo finalmente, pero su mirada cambió. Ahora había algo más: culpa, dolor, reconocimiento. Rana dio un paso atrás, confundida. «¿Por qué me miras así?». Respiró hondo y bajó la mirada. «Porque yo soy él». Rana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El hombre que la había salvado, el mismo hombre que la había protegido, era él. Sheikh Amir, el hombre del que había huido. Y en el silencio del desierto, dos destinos chocaron, entre el odio y un amor cuya existencia ni siquiera sabían que existía. El silencio entre ellos era como el sonido del trueno antes de la tormenta. Rana dio un paso atrás, temblando de pies a cabeza, con la mirada fija en el hombre que ahora le parecía un extraño peligroso. El viento levantó la arena, y la luz dorada del crepúsculo los envolvió en una escena que parecía irreal, el desierto presenciando el choque del destino. «¡Me mentiste!», gritó, su voz desgarrando el aire. Amir permaneció inmóvil. «Te salvé, Rana». «Él me salvó», soltó una risa amarga. «Me seguiste. Me cazaste como un cazador a su presa». Sus ojos brillaban con dolor, pero también con orgullo. «No. Te busqué porque...». Dudó, porque quería entender por qué una mujer renunciaría a aquello con lo que todas las mujeres sueñan. Rana se acercó con los puños apretados. «¿A esto le llamas un sueño? Ser vendida a cambio de negocios. Ser entregada a un hombre que nunca he visto, que no me conoce y que cree que puede comprarme como si yo fuera parte de un contrato». Sus palabras fueron como cuchillas, y Amir bajó la mirada en silencio. El viento traía el lejano sonido del trueno, anunciando otra tormenta de arena, pero en su interior la tormenta ya había comenzado. Rana respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «Pensé que tal vez eras diferente, un buen hombre, que apareció cuando el mundo me dio la espalda, pero todo fue una mentira». Amir dio un paso al frente,
su voz grave, casi un susurro. No era mentira, Rana. Te lo juro. Ella le lanzó una mirada furiosa. Entonces, ¿por qué no me dijiste quién eras? Porque sabía que volvería a huir. Ella lo miró atónita. Por un instante, la ira dio paso a la confusión. No lo entiendes, dijo con la voz temblorosa. No puedo ser tu esposa. No quiero vivir en un palacio rodeado de muros dorados y promesas vacías. Amir se acercó lentamente. Sus ojos ya no eran fríos, eran intensos, humanos, casi tristes. ¿Y quién dijo que quiero una esposa adornada con promesas?, murmuró. Quería a alguien con coraje, alguien que no se doblegara ante nadie. Y esa es la mujer que encontré en el desierto. Sus palabras la desconcertaron. Rana permaneció en silencio, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza y la arena rozándole la cara. Todo en su interior gritaba que huyera, pero algo en esa voz la mantenía pegada al suelo. Horas más tarde, la tormenta azotó con fuerza. El complejo turístico quedó envuelto en una cortina de polvo dorado, y todos se retiraron. Rana estaba sola en la habitación, caminando de un lado a otro, inquieta. La revelación aún le quemaba en la mente. Pero había algo más peligroso que la ira, el miedo a creer. Afuera, Amir contemplaba el desierto a través de la ventana. Se quitó el reloj y la chaqueta del traje, y por un momento pareció más un hombre que un gobernante. Estaba hablando consigo mismo en voz baja. Ella no lo entiende. Yo no quería esto. Yo no elegí ese trato. Yo elegí el destino, y este me trajo hasta ella. Uno de los asistentes se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Alteza, ¿debo informar a su padre de que la joven está bajo su protección? Amir contempló el horizonte. No, todavía no. Su padre ya la vendió una vez, no tendrá otra oportunidad. Esa noche Rana no pudo dormir. Afuera rugía la tormenta, y el sonido de las ventanas temblando le recordaba a su corazón, que se negaba obstinadamente a calmarse. Se levantó, caminó hacia el balcón y lo vio. Amir estaba allí abajo, solo, bajo la lluvia de arena, desprotegido, mirando al vacío. Sin comprender por qué bajó las escaleras. El viento azotaba con fuerza, y cada paso era un conflicto entre el odio y la curiosidad. Cuando se acercó a él, no se dio la vuelta. Simplemente dije, no deberías estar aquí. Tú tampoco, respondió con firmeza, pero lo somos. Soltó una risita suave, sin humor. El desierto es así. Obliga a los enemigos a mirarse entre sí hasta que ya no saben quiénes son. Por un momento guardaron silencio. El trueno iluminó el cielo y Rana vio su rostro mojado de arena y sudor. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Amir, susurró, sin darse cuenta de que había pronunciado su nombre. Él la miró, sorprendido, y en esa mirada algo cambió. La distancia entre ellos dejó de ser miedo y comenzó a ser deseo. Pero antes de que pudieran pronunciar palabra alguna, uno de los guardias de seguridad corrió hacia ellos. Alteza, hemos recibido noticias. Su padre ha descubierto su paradero. El cuerpo de Rana se enfrió. Amir apretó los puños y su mirada se endureció de nuevo. Preparen los coches. Nadie la toca, nadie me la quita. Rana lo miró, dividida entre la ira y el miedo. Él la había llamado mía, pero ¿se trataría de protección o de posesión? Y afuera, el desierto rugía como si él también quisiera saber la respuesta. El rugido del viento se mezclaba con el sonido de los motores. Vehículos blindados rodeaban el complejo turístico como sombras oscuras en la tormenta. Dentro, Rana observaba la conmoción con asombro. Hombres armados, órdenes gritadas en árabe, Amir de pie en medio del caos, con la mirada fija como si controlara su propio destino. «Salgamos ahora», dijo, acercándose a ella. Su padre envió hombres para llevarla de vuelta a Kadar. Rana se retiró. «Pues déjame ir, eso es lo que él quiere». Amir la miró fijamente, con voz fría y profunda. Él no quiere a su hija, Rana. Quiere lo que cree haber comprado, y no voy a permitirlo. Sus palabras resonaron en el aire como una promesa. Se le encogió el corazón. Ya no sabía si era su enemigo o su protector. Afuera, disparos al aire anunciaron el enfrentamiento.
Los guardaespaldas de Amir reaccionaron, y los faros cortaron la arena como lanzas. Todo el desierto parecía estar en guerra. «Venga conmigo», dijo, sujetándole la mano. Rana dudó, pero el sonido de cristales rotos la hizo decidirse. Corrió con él, y ambos subieron a uno de los coches negros que ya los esperaba con el motor en marcha. En cuestión de segundos, el tren partió, levantando una nube de arena tras de sí. Dentro del coche reinaba un silencio denso. Rana miró por la ventana, con el corazón acelerado. A lo lejos, vio como el complejo turístico desaparecía entre las dunas, y con él todo lo que conocía. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, sin mirarlo. «A un lugar donde nadie te encontrará». Ella lo miró con recelo. «Esto suena a secuestro». Desvió la mirada con una media sonrisa en los labios. «Depende de cómo lo veas. Yo lo llamo protección». El viento aullaba y la luz dorada del amanecer teñía el interior del coche. Por un instante, Rana observó el perfil de Amir, su mandíbula tensa, su mirada fija en el horizonte. No parecía el hombre arrogante que me había imaginado, parecía cansado, solo, y eso la confundió aún más. Horas más tarde, llegaron a un refugio escondido entre dunas de arena, una antigua casa de piedra convertida en refugio privado. Era sencillo, pero la belleza residía en cada detalle: las alfombras, las linternas encendidas y el aroma del café árabe recién hecho. Rana salió del coche con el vestido ondeando al viento. Por un instante volvió a sentirse libre. Amir la observaba desde lejos, con la mirada silenciosa, atento a cada uno de sus gestos. Caminó hasta el borde de la duna y contempló el horizonte. El sol salió como el fuego, y el desierto parecía interminable. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin apartar la mirada. «Porque no quiero que te arrepientas de lo que hiciste», respondió acercándose. «Huiste de algo, pero tal vez estés corriendo hacia algo más grande». Ella lo miró fijamente, con el corazón acelerado. «No me hables como si me conocieras. Quizás nunca he conocido a nadie tan parecido a mí». Sus palabras lo delataron. Había algo sincero en sus palabras, algo que no había planeado decir. Y ella se dio cuenta. Más tarde, una vez dentro de la casa, encendió una lámpara y colocó 2 tazas sobre la mesa. El sonido lejano del viento era la única música. Rana lo observó en silencio. Cada uno de sus gestos era firme, pero había en ellos una dulzura que ella nunca esperó encontrar en un hombre como Amir. «¿Crees en el destino, Rana?», preguntó sin mirarla. «Creo que el destino es la excusa de quienes tienen miedo de elegir». Sonrió levemente. «Así que crees en la libertad de elección». «Creo en ello. Incluso cuando es caro». Amir alzó la vista y sus miradas se cruzaron. El aire entre ellos se volvió denso. Por un instante, todo el desierto pareció detenerse y escuchar el silencio. Pero el momento se vio interrumpido por el sonido de un teléfono. Amir respondió con el rostro endurecido. «Casa, romper, entiendo». Colgó el teléfono y respiró hondo. Rana notó el cambio inmediatamente. «¿Qué era? Tu padre declaró públicamente que fuiste secuestrado. Dijo que el jeque Amir al-Rashid te llevó por la fuerza». Se le heló la sangre. «¡Pero eso es mentira!». «Mentira poderosa», dijo con amargura. «Y las poderosas mentiras derriban reinos». Se acercó angustiada. «Entonces entrégame. Diles que me encontraste y que me devolverás». Amir la miró a los ojos con voz firme. «¡Nunca!». Rana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esto podría destruirte». «Que sea destruido», respondió. «Pero no te dejaré volver a un lugar donde te traten como una propiedad». Ella lo miró en silencio, y por primera vez no vio a ningún enemigo. Ella vio a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo, por ella. Horas más tarde, Rana observó a Amir desde la distancia, conversando con sus hombres a la luz de las linternas. Su postura era la de un líder, pero su mirada era la de alguien que cargaba con dolor. Se preguntó qué se escondía tras esa coraza de autoridad, y por qué el destino había cruzado sus caminos de esa manera. Esa noche, antes de irse a dormir, escribió algo en un pequeño trozo de papel y lo dejó sobre la mesa.
Quizás el desierto no sea una prisión. Quizás sea el lugar donde se revela la verdad. Pero cuando despertó, la nota había desaparecido. Y en la cabecera había otra, escrita con letra firme: el desierto también reveló el mío, Amir. Afuera, la arena comenzó a moverse, como si el desierto supiera que la calma estaba a punto de terminar. Porque mientras Rana y Amir se acercaban, los enemigos ya se dirigían hacia el refugio, y el amor que floreció entre ellos sería puesto a prueba como nunca antes. Aquella mañana, el viento soplaba con más fuerza. El desierto, antes silencioso, parecía estar anunciando algo. Rana contempló el horizonte desde la ventana de su refugio. Las dunas se movían como olas doradas y el calor centelleaba en el aire, pero en su interior reinaba una nueva serenidad, la calma de quien ya no huía, sino que afrontaba su destino con entereza. Detrás de ella, Amir hablaba en voz baja a sus hombres. Planes, rutas, órdenes, la tensión en el aire era palpable. El padre de Rana había puesto precio a su cabeza y ahora el refugio ya no era seguro. Rana se giró resueltamente. «Necesitas ayuda». Amir alzó la vista, sorprendido. «¿Ayuda?», soltó una risita irónica. «El desierto no es lugar para el heroísmo femenino». Cruzó los brazos con firmeza. «El desierto es un lugar para supervivientes. Y yo he sobrevivido hasta ahora completamente sola». Amir permaneció en silencio un momento. Su respuesta le impactó con la fuerza de una verdad que él mismo había estado evitando admitir. Rana ya no era la chica que había huido de una boda. Era una mujer de fuego, arena y coraje. Mientras los guardias organizaban la defensa, ella salió por la puerta lateral y caminó hacia la ladera donde estaban atados los camellos. Se apoyó contra la pared y comenzó a observar el terreno, memorizando senderos, puntos elevados y sombras. Sabía que si algo salía mal, necesitarían una ruta alternativa. Amir la encontró minutos después, irritado. «Te has vuelto loco. Podrían verte desde aquí». Rana lo miró con calma. «Él no me mantendrá encerrada como lo hizo su padre». Respiró hondo, exasperado. «Solo quiero protegerte. Y todo lo que quiero es vivir». Sus miradas se cruzaron, una colisión silenciosa entre mundos opuestos. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Al final de la tarde, el calor dio paso a un viento frío. Rana estaba sentada junto a una de las ventanas, observando a Amir afilar una cuchilla con movimientos lentos y precisos. «¿Siempre has vivido así?», preguntó. «¿Como esto?» «Miedo a perder el control». Se detuvo, sorprendido. Sus ojos estaban fijos en los de él. Había en ellos una claridad que él no esperaba. «No tengo miedo de perder el control», respondió finalmente. «Me da miedo lo que pasará cuando lo pierda». Ella sonrió levemente. «Así que tal vez seamos parecidos». Esa sonrisa desarmó al jeque. Por primera vez, apartó la mirada no por orgullo, sino por vulnerabilidad. Al ponerse el sol, el sonido de motores lejanos rompió la tranquilidad. Rana se levantó de un salto. «¿Qué es eso?». Uno de los guardias corrió hacia adentro. «¡Coches que vienen del norte! Deben ser hombres de Farid al-Masri». Amir se puso de pie inmediatamente. «Todos a sus puestos. Lleven sus armas al muro». El pánico se apoderó del refugio. Rana miró a su alrededor. Podía huir si quería, pero algo en su interior no la dejaba ir. Corrió hacia el almacén y comenzó a ayudar a los hombres, cargando municiones, trayendo agua, cerrando ventanas. Uno de los guardias de seguridad intentó detenerla. «Señorita, es peligroso». «¿Y es más seguro simplemente quedarse quieto y esperar?», respondió ella, sin detenerse. Cuando Amir la vio, se quedó sin palabras. La mujer que había huido de su boda ahora corría entre los soldados, organizando suministros y trazando rutas de escape. Y sintió algo nuevo, admiración. «No deberías estar aquí», dijo, intentando sonar firme. «Ni tú», respondió ella, repitiendo las palabras que él había dicho días antes. Amir soltó una risita suave, negando con la cabeza. «El desierto te cambió, Rana». «No», dijo, mirando al horizonte que ya temblaba por el polvo que se levantaba. «El desierto solo reveló quién siempre he sido».
Los vehículos enemigos aparecían como sombras en el horizonte. El sonido de los motores resonaba entre las dunas. Los guardias de Amir tomaron posiciones. Rana permanecía de pie detrás de él, observando cómo el desierto se transformaba en un campo de batalla. Si me ocurre algo, sigan la carretera hacia el oeste. Hay un puesto militar a 10 kilómetros, dijo Amir. Callarse la boca, respondió con firmeza. No te pasará nada. Se oyeron los primeros disparos. El desierto resonó con un rugido seco. Rana se agachó cubriéndose la cabeza, pero cuando vio a uno de los guardias herido en el suelo, corrió a ayudarlo sin pensarlo 2 veces. ¡Dia!, gritó Amir corriendo tras ella, pero ella ya estaba arrodillada junto al hombre, presionando la herida con sus propias manos. La sangre tiñó la arena y su respiración se aceleró. «Agárrense fuerte», dijo temblando. «¡Sobrevivirás!». Amir la alcanzó agarrándola del hombro. «Te vas a lastimar». «Ya estoy herido», gritó ella. «No quiero perder a nadie más». Su mirada se suavizó. En medio del caos, los disparos y el polvo, vio quién era ella, una mujer de valor inquebrantable. Y en ese momento lo supo. No era solo un deber, fue amor. Minutos después, el sonido de los motores comenzó a desvanecerse. Los enemigos se retiraron, derrotados por el terreno, el viento y la resistencia del grupo. El silencio volvió pesado y denso. El refugio había resistido. Amir se acercó a Rana, que aún sostenía la mano del guardia herido. Estaba cubierta de arena, su rostro manchado de sangre y sudor, pero sus ojos brillaban intensamente. Él se arrodilló ante ella. «Fuiste increíble». Ella sonrió con cansancio. «No hace falta que me halagues, Alteza. No te estoy halagando». La miró a los ojos, seriamente. «Reconozco a una reina cuando la veo». A Rana se le aceleró el corazón. Antes de que pudiera responder, el viento sopló con más fuerza y un trozo de su velo se desprendió, cayendo sobre la arena. Amir la recogió suavemente y la volvió a colocar, rozando ligeramente su piel con los dedos. El contacto fue breve, pero suficiente para encender algo que ninguno de los dos podía contener por más tiempo. Mientras el desierto se calmaba, otra tormenta se gestaba en su interior, silenciosa, intensa e imposible de detener. Y Rana, por primera vez, empezó a preguntarse si realmente estaba huyendo. O quizás, sin darse cuenta, estaba regresando al lugar al que pertenecía. La noche había caído sobre el desierto como un manto de terciopelo azul. Ahora el viento soplaba suavemente y el refugio parecía distinto, pacífico, iluminado únicamente por las llamas de las lámparas y el lejano brillo de las estrellas. Rana caminaba por la terraza, envuelta en una bufanda ligera. El sonido del viento golpeando las piedras se mezclaba con el ritmo de su propio corazón. Todavía podía sentir el peso del día, la sangre, la lucha, el miedo. Pero, sobre todo, sintió algo nuevo, orgullo. Por primera vez, no era una fugitiva. Él era alguien que había elegido quedarse y luchar. Afuera, Amir la observaba en silencio. El reflejo de la lámpara proyectaba suaves sombras sobre su rostro. Nunca la había visto así, libre, viva, iluminada por su propia fuerza, y sintió algo en su interior que le asustaba más que cualquier batalla. Admiración genuina. «Deberías estar descansando», dijo, acercándose lentamente. Rana sonrió sin apartar la mirada. «Y usted debería dejar de darme órdenes, jeque». Soltó una risita suave, cuyo sonido profundo resonó en el patio. «Parece que cuanto más intento protegerte, más me desafías. Tal vez sea porque nadie intentó protegerme, solo controlarme». Esa frase quedó suspendida en el aire. Amir permaneció en silencio, mirando al horizonte. El viento levantó algo de arena y ella giró su rostro para encontrarse con el de él. «¿Por qué haces esto, Amir?», preguntó en voz baja. «¿Qué? Arriesgarlo todo por alguien que ni siquiera quería estar a tu lado». Respiró hondo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora eran transparentes. «Porque me recuerdas lo que significa ser humano», dijo finalmente. «Y porque por primera vez
No siento que esté luchando por un reino, sino por algo que tiene vida real. A Rana se le encogió el corazón. No había mentira en esa voz. Dio un paso adelante sin darse cuenta, y el espacio entre ellos desapareció. El viento susurraba contra la tela de su ropa, y el silencio era tan intenso que hasta las estrellas parecían contener la respiración. Amir extendió la mano lentamente, como pidiendo permiso para estar cerca de ella. Rana no se echó atrás, pero antes de que cualquier gesto pudiera convertirse en algo más, apartó la mirada y murmuró: «No puedo». La observó en silencio. «¿Me tienes miedo? Me da miedo estar contigo». La respuesta lo desmoronó. Se dio la vuelta, con el corazón acelerado, y entró en el refugio. Pero lo que ella no sabía era que Amir la siguió con la mirada hasta su último paso, con el pecho ardiendo por algo que nunca antes había sentido. Más tarde, cuando todos estaban dormidos, Rana no pudo cerrar los ojos. El recuerdo de su voz, de sus manos firmes, de su mirada que parecía verla por completo, todo eso la consumía. Salió de la habitación y se dirigió al patio, donde el fuego aún crepitaba. Allí estaba, sentado en silencio, su rostro parcialmente iluminado por las llamas. Se detuvo en las sombras, observando. Por un momento olvidó quién era. No el jeque, no el hombre poderoso. Un simple ser humano, cansado, con el peso del mundo sobre sus hombros. Se acercó lentamente. «¿Puedo?», preguntó, señalando el asiento que tenía al lado. Amir asintió. Durante un rato permanecieron en silencio, escuchando únicamente el viento. «Cuando era niño», dijo de repente, «solía escaparme al desierto por las noches. Creía oír los latidos de las estrellas, que si guardaba silencio, comprendería el mensaje del destino». Rana lo miró, sorprendida por la dulzura de su voz. «¿Lo oíste?». Él sonrió. «Sí, y era el mismo sonido que oí cuando te conocí». Rana apartó la mirada, con el corazón acelerado. Sus palabras cayeron lenta y sinceramente, como arena que se le escapa entre los dedos. Y se dio cuenta de que aquel hombre, el mismo al que había odiado, ahora hablaba un idioma que su corazón comprendía. Pasó el tiempo. La noche se convirtió en amanecer, y la luna pareció inclinarse sobre ellos, curiosa. Rana comenzó a reírse suavemente, recordando su propia huida. «Si alguien me hubiera dicho que acabaría aquí, hablando con el jeque del que huí, lo habría llamado locura». Amir la miró sonriendo. «Quizás la locura sea el único camino hacia la verdad». Su risa se apagó, y un tierno silencio se apoderó del lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, ya no hubo resistencia. Amir levantó la mano y tocó un mechón de su cabello, apartándolo de su rostro. «Rana, eres diferente a cualquier persona que haya conocido, y tú eres todo lo que juré odiar», dijo con una débil sonrisa. «Y sin embargo, sigue aquí. Aún así, lo soy». Por un instante, el mundo se detuvo, pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, el sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Uno de los guardias apareció en la puerta, sin aliento. «Alteza, un mensaje urgente. Su padre acudió a la prensa internacional. Dijo que si no le devuelve a su hija mañana, declarará la guerra a su reino». La sonrisa desapareció. Rana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Amir cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió ya no quedaba ternura. Se tomó una decisión. «Preparen el helicóptero. Nos vamos a la capital». Rana lo miró, con el corazón dividido entre el miedo y el amor. Ella lo siguió instintivamente, pero sabía que, a partir de ese momento, su destino ya no pertenecía únicamente al desierto, sino al mundo entero. El helicóptero aterrizó en lo alto del Palacio Real de Kadar, mientras aún salía el sol. El viento de las hélices levantó la arena y el velo que cubría a Rana, y por un momento sintió como si todo el desierto la estuviera observando. Amir descendió primero, con la mirada firme y seria, la mirada de un hombre que sabía que cada paso que daba podía cambiar el rumbo del reino. Tras él, Rana lo seguía, con el corazón ardiendo. En el patio principal, periodistas, ministros y guardias ya esperaban.
Las cámaras grabaron cada movimiento, y en el centro de todo, Farid al-Masri, el padre de Rana, estaba allí de pie, con el rostro endurecido y los ojos llenos de orgullo herido y furia. «Día», su voz resonó en el aire como el acero, «has avergonzado a nuestra familia delante del mundo entero». Se detuvo a pocos metros de él, con el velo cubriendo la mitad de su rostro. Pero cuando se lo quitó, se hizo el silencio. Sus ojos ya no tenían miedo, ardían. «No fue la fuga lo que avergonzó a nuestra familia, padre. Fue la venta de mi destino como si yo fuera un contrato». Un murmullo llenó el patio. Los ministros intercambiaron miradas, los reporteros se acercaron. Farid se sonrojó. «¿Te atreves a desafiarme delante de todos? Me atreví a desafiarte cuando huí, y me atrevo a hacerlo de nuevo ahora». Alzó la barbilla con firmeza, porque ninguna mujer merece ser tratada como una mercancía. Amir lo observó todo en silencio. El orgullo en sus ojos era evidente, pero también había tensión. Sabía que cualquier palabra equivocada podía costarle el trono. Su padre dio un paso adelante. «¿Crees que el mundo se compone de elecciones? Somos al-Masri. Todo lo que tienes proviene de este nombre». Rana sonrió con amargura. «El nombre que me dio poder es el mismo que intentó arrebatarme el alma». Las palabras resonaron como un trueno. Los ministros intercambiaron miradas. Farid respiró hondo y miró a Amir. «¿Y usted, jeque, mantendrá esta farsa? ¿Seguirá ocultando esta rebelión tras su imagen?» Amir dio un paso al frente. Su mirada era tranquila, pero su voz sonaba como una orden. «No hay ningún engaño. La señorita Rana al-Masri no fue secuestrada, fue liberada». Todo el patio era un hervidero de emoción. Los reporteros empezaron a gritar preguntas, las cámaras disparaban flashes. Farid miró al jeque, indignado. «¿Vas a destruir 2 imperios por una mujer?» Amir respondió sin dudar. «Si el amor que ella representa es capaz de destruir imperios, entonces quizás merezcan caer». Rana lo miró. Su corazón latía con fuerza en silencio. Allí, delante de todos, estaba eligiendo lo que muchos jamás se atreverían, a ella y no al poder. Pero su padre no se rindió. «Puedes engañar a la gente, pero a mí no. Esa chica te manipuló. Siempre ha sido consentida y rebelde, y ahora quiere manchar tu nombre para evadir su responsabilidad». Rana se le acercó paso a paso. «La responsabilidad que me encomendaste nunca fue mía. Nunca pedí alianzas, riquezas ni poder. Solo pedí vivir». Se detuvo frente a él, tan cerca que podía oler su colonia, el mismo aroma de su infancia, el mismo aroma que ahora le parecía extraño y lejano. «Y por primera vez, papá, estoy viva, aunque el mundo entero me odie por ello». El rostro de Farid se endureció. Por un instante, el viejo patriarca perdió el equilibrio. Pero antes de que pudiera responder, una voz fuerte resonó detrás de ellos. Era el Consejo Real de Kadar, reunido apresuradamente. Uno de los ministros levantó un documento. «Alteza, jeque Amir, el Consejo exige una aclaración. Esta situación se ha convertido en un escándalo internacional. El trono exige que usted elija mantener el acuerdo con la familia al-Masri o disolverlo de inmediato». El silencio cayó como una sentencia. Rana sintió que su corazón se detenía. Amir miró a su alrededor. Ministros, cámaras, soldados, todos esperaban su respuesta. El trono, o ella. Por un instante, el jeque de hierro vaciló. El hombre, sin embargo, no lo hizo. Amir alzó la mirada, su mirada fija. Disolución del acuerdo. Un murmullo ensordecedor llenó el patio. Farid palideció incrédulo. «¿Vas a arruinar el nombre de tu familia?» «No destruí nada», respondió Amir. «Acabo de dar a mi pueblo algo que ningún oro puede comprar. La verdad». Miró a Rana, y su mirada expresó todo lo que las palabras ya no necesitaban decir. Pero el precio sería elevado. Minutos después, ya dentro del palacio, sus consejeros le suplicaban que reconsiderara su decisión. Rana permaneció en silencio, conteniendo las lágrimas. «Intentarán destituirte del poder», dijo con voz temblorosa. «He vivido bajo el peso de un trono, Rana, pero nunca he vivido bajo el peso de negar a mi propio corazón.
Cerró los ojos, luchando contra lo que sentía. ¿Y si te odian por mi culpa? Emir dio un paso al frente y le acarició suavemente el rostro con las manos. «Que me odien, pues, porque el amor nacido del coraje vale más que cualquier reino sostenido por el miedo». Por un instante, el mundo exterior pareció desaparecer, y cuando sus labios se unieron, fue como si el desierto, las guerras y las heridas hubieran encontrado un único oasis, la verdad. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Afuera, uno de los asesores observaba en silencio, con la mirada fría y calculadora. Cogió el teléfono y murmuró: «Si realmente rescindió el acuerdo, hay un trono vacío a la vista». El amor había vencido al miedo, pero ahora la corona corría peligro. Y Rana, sin saberlo, se vería obligada a elegir entre salvar al hombre que amaba o dejar que caiga para siempre. El sol de Kadar salió, tiñendo el cielo de rojo, un presagio, según los ancianos, de que pronto se exigirían sangre y poder. Dentro del palacio, el silencio era tenso. Los guardias cuchicheaban en los pasillos, los ministros evitaban el contacto visual, y en el centro de todo, Amir al-Rashid, el jeque que había desafiado al trono, caminó hacia la sala del consejo con pasos firmes y una expresión impenetrable. A su lado, Rana, vestida de blanco y oro, caminaba como una reina sin corona. En sus ojos había orgullo y temor, pero también una extraña serenidad, como si, por primera vez, hubiera encontrado un lugar al que realmente pertenecía. Cuando se abrieron las puertas, los miembros del Consejo Real ya lo estaban esperando, con rostros serios y fríos. Uno de ellos se puso de pie. «Alteza, el pueblo exige respuestas. Usted ha disuelto un tratado que garantizaba la estabilidad económica y las alianzas estratégicas. ¿Qué piensa ofrecer a cambio?» Amir se detuvo ante la mesa de mármol y respondió sin dudar: «Honor y un futuro que no se puede construir vendiendo el destino de nuestras hijas». La sala se agitó. Rana miró a su alrededor, sintiendo el peso de sus palabras. Por un instante, el mundo pareció dividirse entre quienes comprendían y quienes temían. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. El ministro Hamid, el miembro más anciano del consejo, se puso de pie con una sonrisa cínica. «Hermosas palabras, Alteza, pero el trono no se sostiene solo con poesía. El pueblo anhela estabilidad, no escándalos amorosos. El pueblo exige justicia». Amir respondió con calma: «Y no voy a ceder en algo que es correcto solo porque el miedo sea más cómodo». Hamid lo miró fijamente y luego lanzó el golpe. «Si ese es el caso, el consejo votará por su destitución temporal, hasta que se restablezca el orden en el reino». El corazón de Rana se aceleró. «¡No puedes hacer eso!», exclamó. «Podemos, señora», dijo el ministro con frialdad, «porque el poder reside en el pueblo, y el pueblo tiene dudas». Amir permaneció en silencio un momento, observándolos a cada uno. Luego, con una calma que incomodó a todos, dijo: «Si quieren mi trono, tendrán que tomarlo. Pero que quede claro, nadie gobierna Kadar con las manos manchadas de cobardía». Horas más tarde, el palacio se sumió en el caos. Los titulares se sucedían. El jeque Amir renuncia al tratado y desafía al Consejo Real. La novia fugitiva y el escándalo del siglo en Kadar. Rana veía todo por televisión, con el corazón apesadumbrado. Con cada imagen, el miedo crecía. La gente en las calles estaba dividida. Algunos aplaudían la valentía de Amir, otros exigían su dimisión. Caminó hacia el balcón, contemplando el horizonte. La cálida brisa traía consigo el aroma del desierto, el mismo aroma que la había liberado y que ahora parecía llamarla de vuelta. «El desierto fue el comienzo de todo», murmuró ella. Una voz desde atrás respondió: «Y quizás este sea también el final». Amir permaneció de pie en la puerta, con la mirada cansada. «Quieren hundirte», dijo ella, acercándose. «Siempre quisieron hacerlo. Solo esperaban a que yo les diera una razón. Así que lucha». Sonrió con tristeza. «Ya he luchado bastante, Rana. Y si sigo así, tú serás quien pague las consecuencias». Ella lo miró fijamente, con firmeza. «No me quites el derecho a luchar a tu lado.
Ya no soy aquella mujer que huyó. Si el mundo quiere juzgarme, que lo haga, pero quiero estar contigo cuando eso suceda. Su mirada se suavizó y por un instante su fuerza lo sostuvo. A la mañana siguiente, el palacio estaba rodeado. Soldados formados, cámaras, multitud. El consejo había exigido una rueda de prensa y se esperaba que Amir asistiera para anunciar su decisión final. Rana observaba desde lejos, con el corazón dividido entre la fe y el miedo. El jeque subió al podio, rodeado de micrófonos y luces. El murmullo cesó. Respiró hondo y miró a las cámaras. «Gente de Kadar», comenzó con la voz resonando como un trueno. «Durante generaciones nos han enseñado a confundir la obediencia con el honor. Pero un reino que se sustenta en el silencio de sus mujeres está condenado a la ruina». El público guardó un silencio absoluto. Entre bastidores, Rana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, amé a una mujer que desafió al destino, y lo que siguió fue mi mayor acto de libertad. Porque al liberarla, me liberé a mí mismo». Los destellos estallaron. Los periodistas gritaban, los ministros susurraban, pero nada más importaba. Amir miró directamente a la cámara, como si hablara a cada corazón del desierto. «Y si me cuesta el trono, que así sea. Pero al menos que Kadar aprenda que el amor no es un crimen, sino la verdadera fuerza de un rey». El discurso fue el detonante. Las calles se llenaron de gente, algunos furiosos, otros esperanzados. Rana abandonó el palacio sin escolta, cubierta únicamente con una sencilla bufanda, y caminó entre la gente. Hombres y mujeres la miraban atónitos. Algunos la insultaron, otros lloraron. Se detuvo frente a una joven que sostenía un bebé en brazos, quien susurró: «Gracias por ser valiente». Rana le tomó la mano y entonces se dio cuenta. El cambio ya había comenzado. Pero el consejo no aceptó la derrota. Hamid y sus aliados se reunieron en secreto esa misma noche. «Ahora la gente lo idolatra», dijo uno. «Después, retiremos el ídolo del altar», respondió Hamid. Encendió un puro y añadió: «Mañana, el jeque saldrá del palacio para visitar el orfanato real. Es el momento perfecto. Incluso a los reyes enamorados les ocurren accidentes». En lo alto de la torre del palacio, Rana contemplaba las luces de la ciudad, ajena al peligro que se aproximaba. Y el desierto, silencioso, parecía contener el aliento del destino, aguardando la decisión final entre el amor y la muerte. El sol salió sobre Kadar con la serenidad de quien desconoce las intrigas de los hombres. En el patio del palacio, Amir se ajustó los puños de sus ropas ceremoniales, blancas con detalles dorados, y se preparó para visitar el orfanato real, un gesto simbólico de buena voluntad tras días de tensión. A su lado, Rana, vestida con sencillez, parecía inquieta. Su sonrisa era demasiado tranquila y eso la inquietaba. «Pareces extrañamente tranquilo», dijo, cruzándose de brazos. «A veces la calma es la armadura de quienes saben que se avecina el caos», respondió, con una media sonrisa. Lo estudió con atención. Había algo en su mirada, diferente, un cansancio profundo, como si cargara sobre sus hombros algo más que el peso del trono. «¿Prometes que volverás?», preguntó casi susurrando. Amir se acercó y le tomó el rostro entre sus manos. «Prometo». Pero la forma en que lo dijo sonó más a despedida que a promesa. La comitiva real partió. Coches negros recorrían a toda velocidad las calles de Kadar, seguidos de cámaras y multitudes que ondeaban banderas. La gente coreaba el nombre del jeque, y Rana, desde el balcón, observaba todo con el corazón apesadumbrado. La cálida brisa acarició el pañuelo que cubría su cabeza, la misma brisa que una vez la había guiado por el desierto. Entonces algo en su interior, una intuición ancestral, casi mística, la hizo estremecer. El desierto pareció susurrar de nuevo. «El destino no habla dos veces». Sin pensarlo, echó a correr. Bajó las escaleras del palacio y se subió al primer coche que vio. «¡Llévame al orfanato! ¡Ahora!», le ordenó al conductor. El hombre vaciló, pero su mirada no dejaba lugar a dudas.
El coche empezó a moverse y el viento se llevó el sonido del miedo mezclado con la fe. En el orfanato, el ambiente era festivo. Los niños ondeaban banderitas de colores y Amir caminaba entre ellos, sonriendo dulcemente. Nada parecía estar mal, hasta que uno de los guardias de seguridad notó a un hombre de pie en el tejado vecino, sosteniendo un objeto brillante en sus manos. ¡Ah, Su Alteza!, gritó el guardia, pero ya era demasiado tarde. Se oyó el disparo. El sonido atravesó el aire como una frase pronunciada. El tiempo parecía haberse detenido. Amir retrocedió tambaleándose, con la sonrisa aún fija en su rostro. La sangre manchó el blanco del traje. El caos se apoderó de todo. Gritos, caos, la desesperación del pueblo. Y entonces, en medio de la multitud, el coche de Rana se detuvo bruscamente. Salió corriendo, empujando a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¡Amir!, gritó su voz desgarrando el aire. ¡Amir! Lo encontró de rodillas, rodeado de guardias. La sangre le goteaba por el pecho, y su mirada, aún serena, la buscaba. «Llegaste», murmuró. «Sentí que debía hacerlo», respondió ella, arrodillándose a su lado, mientras sus manos temblorosas intentaban detener la hemorragia. «No hables, por favor, no hables», sonrió débilmente. «Tú eres el desierto, Rana. No, solo soy una mujer que te ama. Y eso es todo lo que el desierto siempre quiso ser». Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. La gente a su alrededor guardó silencio, como si presenciara una escena sagrada. «No me dejes», susurró ella. Amir cerró los ojos un instante, respirando con dificultad. «Mientras respires, yo existo». Horas más tarde, el palacio estaba de luto, pero la noticia que se difundió no trajo desesperación, sino más bien conmoción. La gente salió a las calles, no con ira, sino con amor. Se colocaron carteles. Gracias a ella, él eligió el amor. Gracias a él, ella cambió su destino. Amir sobrevivió. La bala le había atravesado el hombro, grave, pero no mortal. Y cuando despertó días después, lo primero que vio fue el rostro de Rana, dormida a su lado, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Sonrió débilmente. «Incluso el desierto se inclina ante ti, Rana». Abrió los ojos, llorando y riendo al mismo tiempo. «Te odio por asustarme así, y te amo por nunca haberte rendido conmigo». Meses después, el palacio de Kadar volvió a llenarse de música, pero esta vez no era por una ceremonia política. Se suponía que iba a ser una boda de verdad, sin contratos, sin alianzas. Dos almas que se encontraron entre el polvo y la esperanza. Rana caminó por el pasillo iluminado por el sol poniente. El vestido era ligero, casi etéreo, y el velo flotaba como arena dorada. Amir la estaba esperando, de pie allí con su habitual sonrisa tranquila, pero ahora había paz en sus ojos. Cuando ella llegó hasta él murmuró: «¿Recuerdas lo que te dije en el desierto? Porque el destino siempre devuelve lo que le pertenece. Y aquí estamos». Sus manos se unieron, la multitud aplaudió, y el viento, el mismo viento del desierto que una vez la había guiado en su huida, ahora danzaba a su alrededor como una bendición. El verdadero amor no es el que aprisiona, sino el que libera. No se trata de posesiones, sino de coraje. Y a veces, lo que el mundo llama desobediencia es simplemente el primer paso del alma hacia su propia verdad. Y así, lo que parecía una humillación resultó ser una bendición, porque en el desierto del rechazo encontró un oasis de amor y respeto verdaderos. ¿Y tú? ¿Te recordó esta historia algo que hayas vivido antes? Deja un comentario. Quiero escuchar tu historia. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias de amor, valentía y destino.